En las últimas horas se ha confirmado ya que Rusia ha consolidado su posición en la región del Donbass. Esto después de una captura de un pueblo estratégico en un avance en donde el campo de batalla de hecho está marcando la diferencia ya entre este punto clave de batalla. Y esto está marcando un momento en el conflicto ucraniano, precisamente donde las fuerzas rusas no solamente están avanzando, sino que están fortaleciendo su control en áreas vitales. Ahora, frente a esta situación, parece que día a día surgen ya varias preguntas que necesitamos, por supuesto, responder. ¿Cuál es el próximo objetivo militar en esta región? ¿Cómo afectará esto la seguridad global? ¿Y qué significa este avance para los civiles atrapados en medio de este conflicto, Alba? Porque cada vez parece que estamos transitando una situación mucho más tensa. Sí, no, y cada vez se complica más esta guerra. Como les decíamos, hace unos días tuvimos las notas, ¿no?, de que la OTAN mandaba armamento a Ucrania y que Rusia había bombardeado el tren donde iba el cargamento. Entonces, eso también complica un poco más la defensa de Ucrania y le da una ventaja a Rusia, porque como ya sabíamos desde antes de que llegara este cargamento, Zelensky lo había dicho, varios fuerzas de Ucrania habían mencionado que estaban muy bajos en armamento, les envía la OTAN nuevo armamento y Rusia bombardea el tren. Entonces, el armamento que iba para ayudarles, pues desapareció. Pues de eso vamos a hablar precisamente hoy, Alba, y es que para comprender la magnitud de estos avances que hoy se están reportando después del ataque al tren que tú nos comentabas y que conversábamos precisamente este fin de semana, yo creo que es muy importante ver estos informes recientes en donde, según fuentes del Ministerio de Defensa ruso, unidades del Grupo de Fuerza Central han logrado liberar un área en una aldea llamada Novo-Bakhmut-Ikba, que está ubicada precisamente al noreste de la ciudad de Advitka y que, según ahora reportan diversas fuentes, ya está en poder y en control de las fuerzas rusas. De hecho, Advitka, si ustedes recuerdan, ya había estado de hecho en control de Rusia desde el mes de febrero, y este logro había sido un golpe muy importante para Ucrania porque este era un punto crítico que representaba un área muy estratégica en materia militar para ambos bandos. Y ahora las fuerzas rusas han informado sobre este avance en las posiciones del frente de varias localidades como Skitniva y Petropavlivka en Kharkov. Y esto, sumado a otras regiones de Donetsk que ya se encuentran bajo el control ruso. Por supuesto, hablamos también de Chervona y Dibrova, que están en Lugansk. Este reajuste pues no solamente está demostrando el avance de las tropas rusas que reivindican hoy el control de otro territorio más en Ucrania, sino que también nos está mostrando cómo están posicionándose y preparándose para posibles contraataques. Uno de los puntos más críticos reportados hasta ahora es Chasiv Yar, que es donde las fuerzas rusas han repelido una serie de contraataques ucranianos con armas occidentales, en donde la importancia precisamente de este lugar, de Chasiv Yar, era evidente porque tenían una posición estratégica ahí. Y al capturarlo, eso les ha permitido, por supuesto, contrarrestar el avance de bastiones ucranianos en Sloviskian y también en Kramatorsk, que son claves para el control de la región del Donetsk. Ahora, en el ámbito aéreo, también la situación que se reporta hoy es bastante tensa. La aviación rusa ha jugado un papel crucial, de hecho, destruyendo la infraestructura clave en hangares de drones de asalto, en el aeródromo ucraniano de Kamenka y en almacenes con bombas en los aeródromos de Prilupki y también en otras regiones. Y estos ataques no solamente están debilitando la capacidad militar de Ucrania por aire, sino que al mismo tiempo están, como Alba nos comentaba y conversamos este fin de semana, impidiendo la entrada de la ayuda militar de la OTAN, precisamente atacando las vías de ferrocarril que son los nuevos blancos rusos. Ya hay incluso una moción en la ONU en donde se ha expuesto cómo la estrategia de Rusia ahora es atacar todas las vías férreas para que OTAN, una vez que aprobó ya su paquete de ayuda militar, pues una cosa es que lo hayan aprobado y otra cosa es que lo pueden ingresar a territorio ucraniano. ¿Cómo? Si no hay vías para hacerlo llegar.
Y ahora la pregunta que muchos están preguntando es ¿por qué estos avances son un duro revés para Zelensky? Porque cada una de estas localidades tiene, por supuesto, una importancia estratégica crítica que está potenciando la influencia militar de Rusia en la región. Comenzando, por supuesto, con la agrupación militar Zapad, que ahora ocupa posiciones mucho más ventajosas en estas zonas, en ambas regiones, sobre todo en lo que tiene que ver con Kharkov y también en las regiones de Donetsk. Rusia no solamente está asegurando estos puntos de apoyo esenciales, sino que también ha reivindicado estas rutas de suministro ucranianas, que si se fijan ustedes son vitales porque hubieran funcionado como un corredor logístico para las fuerzas ucranianas una vez que la ayuda de la OTAN hubiese ingresado. El problema es que ni la ayuda está ingresando, porque no hay cómo, y aun cuando hubiese ingresado, al tomar el control de estos puntos estratégicos, pues se cortan estas vías de suministro que hubiesen en algún punto, si esto hubiera pasado, que no pasó, llegado finalmente a su punto final militar en las tropas ucranianas. Ahí es donde se iban a surtir del equipamiento militar. Pero pues no fue así. Está cortado desde la ruta A hasta la ruta final. ¿Qué implica esto? Básicamente, pues que Rusia está estrangulando lentamente la capacidad de Ucrania para reabastecer a sus tropas. Y por otro lado, Chervona, Dibrova, que está en Lugansk, otra localidad que ha visto una mejora en las posiciones rusas, es crítica debido a la proximidad de estas importantes infraestructuras y también de su ubicación, que le está permitiendo a Rusia ejercer una presión muy fuerte sobre centros urbanos cercanos. Controlar estos puntos significa en un tiempo tan corto, porque esto llevamos ni 78 horas cuando se han reivindicado estos avances y estos ataques estratégicos, están por supuesto potenciando esta capacidad de influir directamente en las operaciones militares a largo plazo en esta área tan grande. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas del grupo Yuzhnaya? Que es precisamente un grupo que ha reivindicado muchos de estos avances. El grupo Yuzhnaya está fortaleciendo sus posiciones en la línea del frente en localidades como, por ejemplo, Kleshchivka y Andrivka y también Krasnoyarsk, que Rusia no solamente está avanzando aquí en estos terrenos ganados, sino que también está preparando el escenario para una ofensiva. No sabemos en estos momentos si hay alguna estrategia de la OTAN o de Ucrania para tratar de suplir esta avanzada de las fuerzas ucranianas, de las fuerzas rusas, por otros frentes. Pero lo que sí sabemos es que estos puntos no son aleatorios. Han sido blancos estratégicamente ubicados que servían como plataformas de lanzamiento para operaciones tanto defensivas como por supuesto ofensivas de Ucrania, y hoy se ha perdido el control de esto para las tropas ucranianas. Y consolidando estas posiciones, Rusia, por supuesto que según diversos analistas lo que está haciendo es asegurar estos flancos mientras proyecta, por supuesto, su poder hacia áreas aún bajo control ucraniano. Este patrón de consolidación y el avance que estamos viendo en las últimas 78 horas tiene precisamente consecuencias muy fuertes para las rutas de suministro ucranianos que están siendo totalmente destrozadas. Y sobre todo con sus centros estratégicos que ahora están bajo mucha presión, pues Ucrania está enfrentando ya el desafío de redistribuir sus recursos, y eso lo que va a significar es debilitar muchas otras posiciones para fortalecer otras que se encuentran más amenazadas en estos momentos. Como decimos en mi rancho, pues lo que ahora tienen que ver es cuál voltean primero, si las tostadas o las quemadas. Y ese es el dilema de Ucrania. ¿Cómo mantener una defensa efectiva cuando el enemigo está presionando simultáneamente en múltiples frentes estratégicos a la vez? Y esa estrategia militar rusa, al parecer, se está basando en el principio de dividir y conquistar. Divide y vencerás. Está fragmentando las fuerzas ucranianas y explotando sus puntos débiles. Y al hacerlo claro, Rusia no solamente está buscando ganar territorios, sino que también está desmoralizando a las fuerzas ucranianas y debilitando la resistencia interna, pero sobre todo evitando que llegue el armamento de la OTAN al frente de batalla. Y en términos de repercusiones más amplias, pues estos avances rusos también no solamente están remoldeando el mapa militar del conflicto, sino que también, claro, tienen el potencial de alterar el equilibrio geopolítico en la región. Cada
cada consolidación de uno de estos territorios en el Donetsk, en Luhansk, a través de estos puntos cardinales que son tan importantes, están provocando revaluaciones de la guerra, de revaluaciones también de la seguridad y de las alianzas estratégicas que giran alrededor, por supuesto, de Ucrania. Y en conclusión, amigos, aunque en el campo de batalla parece que se tratara simplemente de ganar terreno, pero realmente lo que estamos viendo detrás de esta nota es una realidad en donde cada kilómetro ganado por alguna de las fuerzas que están involucradas lleva consigo, por supuesto, un peso mucho mayor. No solamente cambia la dinámica del conflicto, sino que también, por supuesto, que está redefiniendo el futuro de la seguridad y de la estabilidad, no solo de toda Europa del Este, del mundo entero, Alba. Así es. Y como veíamos también hace unos días, pues el Senado estadounidense por fin aprobó los 61 mil millones de ayuda a Ucrania, no sin antes hacer los respectivos recortes. Como les decíamos, realmente Ucrania de esos 61 mil no va a recibir ni la mitad, porque una parte ya se quedó, digamos, como en abono a lo que ya le habían dado. Sí, reabastecer el stock de armamento. Reabastecer el stock de armamento, otra parte para pagar otras cosas, y realmente dinero a Ucrania solo le mandaron 20% de eso. Un 20%, o sea, nada. De lo que Zelensky, cuando oyó 61 mil millones, pensó que eran completitos, y pues no. Hubo trasquilada y supuestamente ya están entrando como préstamo. Y también vemos luego que Rusia bombardea el tren de armamento de la OTAN y decimos, ¿pero por qué ha avanzado Rusia muy rápido? Bueno, porque ahora hay otra guerra a la cual tienen que ayudar los aliados que estaban dándole todo a Ucrania, ahora tienen que dividir la ayuda. Hay otro amigo, hay otro aliado que está en conflicto y ese es Israel. Y por supuesto, Israel ha invertido muchísimo dinero a Estados Unidos, al lobby de la política, ha invertido muchísimo dinero en las universidades y obviamente hay que ser recíprocos. Pero es un gran amigo y es un gran socio y es un gran aliado. Claro, y fíjate, Alba, que, bueno, hablamos de Ucrania, hablamos de Rusia, hablamos de Israel, por ende deberíamos hablar del conflicto de Medio Oriente. Solamente no nombramos a alguien. El innombrable que, mira, permanece tras las sombras como una inteligencia artificial, aprendiendo con cada movimiento qué tiene Rusia, qué tiene Medio Oriente, qué armas tiene Israel, qué armas tiene Occidente. La única superpotencia mundial, Alba, que no está mostrando sus cartas mientras el resto del mundo sí las muestra, es China. Sí. Y vamos a hablar, de hecho, en tu canal al rato de cómo China y Estados Unidos están peleando una guerra en secreto por la supremacía militar y el dominio de un nuevo orden mundial. Nada más que parece, diversas fuentes, esa no será nuestra opinión, sino diversas fuentes indican que esa guerra ya la está ganando China. Y la supremacía militar, por mucho, ya la está ganando China. Rusia sabe qué armas tiene la OTAN, de la A a la Z. Claro. La OTAN sabe muchas de las estrategias rusas. Las que no, las está aprendiendo a la mala. Sí. Pero las está aprendiendo. Ya supimos qué armamento tiene Israel, cómo reacciona frente a Medio Oriente. ¿Alguien sabe qué tiene China? Nadie lo sabemos. No. China está guardando todas sus barajas. Ahí está lo peligroso. Porque China no es un actor menor. Sobre todo que cuando decíamos ayer que hablábamos en el podcast, y varios de ustedes dijeron sí, pero no toda la población civil, cuando les decía que China e India se están disputando entre ellos cuál es el país que tiene la población más grande del mundo, el país más grande del mundo. Decían, no toda la población se va a la guerra. Por supuesto, no toda la población se va a la guerra, pero cuando tienes el primero o el segundo país más grande del mundo, por supuesto, tus números de reservistas son muchísimo más grandes que, por poner un ejemplo, que Estados Unidos, que no es ni la mitad de grande en población que China. Por supuesto, los reservistas que tenga Estados Unidos, al no ser ni la mitad de grande en población, no van a ser la misma cantidad que pueda tener China cuando China tiene más de 1.400 millones de personas. Estados Unidos tiene como 300 millones, sí, ¿no? Entonces, la diferencia sí es abismal, claro, en cuanto al número de reservistas. Por supuesto, no toda la población entra, pero sí su número de reservistas hace mayor. Luego también sacaron que hicieron el dron hipersónico
que carga misiles hipersónicos. Entonces es el hipersónico del hipersónico. Sí. Son muchos desarrollos que no todas las naciones tienen. Decía por aquí nuestro amigo John Kishiyupanqui, el día que despierte Gran Bretaña, el mundo va a volver a ser suyo. Pues le va a costar despertar, amigo, porque fíjate que hace unas semanas un alto mando militar del Reino Unido dijo que ellos no le durarían a Rusia ni 2 meses por el número de stock de armamento que tienen. Para recuperar ese stock están varios mandos militares. Lo han dicho que necesitan entre 5 y 8 años para recuperar, digamos, que las bodegas a como las tenían antes de que empezara la guerra con Ucrania. No, y sin espolear un poco el tema que vamos a pasar al rato en tu canal, Alba, pero hay un informe de un estratega militar estadounidense muy reconocido que dice que China tiene las armas suficientes para aniquilar a toda la flota naval estadounidense que está en estos momentos, y por supuesto a la de Taiwán al mismo tiempo, en el mar de China Meridional y en las costas de China, pues, simultáneamente destruirlas sin comprometer ninguno de sus misiles hipersónicos. O sea, ¿de qué tamaño es el poderío militar chino en estos momentos? Que perfectamente le da para lanzar, oprimir un botón, ¡fum! Adiós flota naval. Y no compromete a uno solo de sus soldados. Claro que este reporte que vamos a sacar ya puso el Pentágono el grito en el cielo. ¿Por qué el mismo Pentágono o los estrategas militares estadounidenses están planteando esta realidad que es escandalosa? Porque lo que están diciendo es necesitamos con urgencia demasiado dinero para superar esto. Pero no todo se trata de dinero, Alba. Por supuesto. El dinero es necesario. Pero también la investigación. O sea, esos son años, décadas de trabajos de investigación. Y eso que tienen bloqueos. Así es. Imagínate que no los tuvieran. Supuestamente tienen bloqueos, ¿va? ¿Los bloqueos para qué sirven, no? Dice nuestra amiga Iris de Eva Valencia. Tampoco sabemos qué tiene Estados Unidos, porque saca lo viejo para guardar lo nuevo. Bueno, lo que sí sabemos es lo que no tiene. Exacto, es lo que te iba a decir. Lo que sí sabemos es lo que no tiene. Porque hicieron pruebas de los misiles hipersónicos, supuestamente, pero dijeron que no iban a comprar. No, dijeron que ya los tienen. Que ya les salió la prueba. Ya les salió la prueba. ¿Cuántos van a ser? Ninguno hasta ahorita. Ninguno hasta ahorita. Y de que China ha hecho pruebas de misiles hipersónicos y todo eso, no lo ha dicho China, porque China son sumamente calladitos. Ellos sí son de mata las calladitas. Así son, calladitos, calladitos. Eso lo ha salido a decir Estados Unidos, que han detectado las pruebas porque China no avisa. El misil que prácticamente le dio la vuelta a la Tierra en la estratosfera, lo detectó Estados Unidos y ellos fueron los que dijeron. China no dijo nada. También de las pruebas que ha hecho Corea del Norte, las ha dado a conocer Estados Unidos. ¿Han escuchado el dicho, hay que ser puercos, pero no tan trompudos? Este dicho se aplica de manera irónica precisamente en el contexto que vamos a hablar hoy, entre México y Ecuador. Vamos a recordar un poquito. El pasado 5 de abril ustedes saben que el gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, pues luego de una violación flagrante en el derecho internacional y la soberanía mexicana. No lo digo yo, lo dijeron todos los países de la OEA, lo dijo toda la comunidad internacional. El único que dijo que no fue así fue Ecuador. Cuando digo Ecuador, por cierto, me refiero a la administración de Noboa, no a nuestros hermanos ecuatorianos. Es importante aclarar esto. Pero lo extremo de esta situación, amigos, es que ahora, después de que la policía ecuatoriana irrumpiera en la embajada mexicana en Quito, lesionara al personal diplomático, aprendiera al exvicepresidente ecuatoriano refugiado Jorge Glass, Ecuador ha tenido la osadía de demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia y pedir que se condene a México por haber concedido asilo a Jorge Glass. Y la pregunta es, ¿cómo puede un país violar una embajada, meterse a patadas, lesionar al personal diplomático y luego con un cinismo extremo acusar al país agredido de actuar ilegalmente y pedir que se le condene? Lo primero que se me ocurrió cuando estábamos haciendo esta investigación es, hay que ser puercos pero no trompudos. Y esto nos lleva a cuestionar
muchas cosas. Por ejemplo, y vamos directo al grano, porque es que miren, este tema da escozor. Si analizamos este conflicto, después de que le otorgó México el asilo político a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, que ocupó el cargo entre el 2013 y 2017, un grupo de policías y militares ecuatorianos irrumpieron en la embajada de Quito en México, lo capturaron, un acto sin precedentes que, como decía, pues fue condenado por gran parte de la comunidad internacional, aunque Ecuador defendió claro su acción, argumentando que México estaba protegiendo a un criminal común y no a un perseguido político. Déjenme aclarar algo, porque no me gusta sacar el pedigrí como el maestro, doctor Víctor, ¿no? Yo me dedicaba a dar clases en la universidad en México, precisamente, y una de mis especialidades es en derechos humanos. No me gusta de verdad decir esto, porque no se trata de sacar estas cartas de pedigrí, pero lo único que quiero decirles aquí es que a esto me dediqué toda mi vida en México. Entonces, con los pelos de la burra en la mano, déjenme decirles algo. El asilo político, que es en el derecho internacional algo reconocido, es una figura que está destinada a proteger a los que son perseguidos por sus opiniones políticas o amenazados en su país de origen. Y aquí, miren, es donde según Ecuador las cosas se complican, porque un grupo de policías y militares ecuatorianos no solamente entraron a nuestra embajada, sino que también capturaron a un refugiado, a Jorge Glass, y este acto inmediatamente pues sale y es condenado por todos los países del mundo, porque violaron los principios fundamentales del derecho internacional. No nos quedemos en debates subjetivos. ¿Qué principios violó Ecuador? Y yo no voy a hacer suposiciones que si era un criminal, que si no era un criminal, que si... A ver, bajo la luz del derecho internacional, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, concretamente en su artículo 22, dice que los locales son la misión. En este caso, pues por supuesto hablamos de los locales de la misión, que el consulado mexicano son inviolables, y los agentes del estado receptor no pueden entrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión diplomática. Artículo 29. Afirma también que el personal del agente diplomático es inviolable y no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. La irrupción de Ecuador no solamente desafió estos acuerdos, sino que también lanzó muchas dudas sobre la inviolabilidad de las embajadas si dejamos que esto suceda. Esto es un pilar de las relaciones internacionales modernas. ¿Cómo justificó Noboa lo que hizo? Pues el gobierno ecuatoriano dice que México estaba protegiendo a un criminal común y no a un perseguido político. Alguien a lo mejor pueda comprar este argumento, que es precisamente eso, político, pero no jurídico. Y esto es muy importante, porque a la luz del derecho internacional hay que distinguir claramente lo que es un delito político y un delito común. Ecuador sostuvo que al estar Glass condenado por delitos comunes, el asilo no debía de aplicarse. Pero está retorcida esta justificación y no tiene nada que ver precisamente con el acto de invadir el consulado mexicano. Esto es más falso que una moneda de 3 pesos y déjenme decirles por qué. Nuevamente, a la luz del derecho internacional, se viola la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954. Esta convención, que fue ratificada por varios países de América Latina, incluyendo el mismo Ecuador, y bajo el principio jurídico de pacta sunt servanda, de que lo que firmas, me lo cumples, papá. Es el principio básico del derecho internacional. Y esto que firmó Ecuador establece que el asilo puede ser otorgado a cualquier persona perseguida por sus ideales políticos o por actos que puedan ser considerados como políticos, incluso si estos actos están legalmente tipificados como comunes en el país de origen. Y esto lo firmó Ecuador. Esa interpretación de lo que constituye un delito político versus un delito común es crucial aquí y a menudo es sujeto a la interpretación de lo que pudiera también interpretarse en algunos casos como una cacería de brujas. Sembrarle delitos a una persona
para evitar precisamente que se le otorgue la figura del asilo o la protección de otro Estado. Hay otro principio, el principio de non-refoulement, que es un principio del derecho internacional de los refugiados que prohíbe devolver a una persona a un país donde enfrentaría persecución. Si tú estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, una vez que se le otorga el refugio a una persona, hazle como quieras, no lo puedes tocar. Es fundamental en estos casos de asilo y refugio este principio. Y aunque Glass había sido condenado por corrupción, y esto es escandaloso, también hay que decirlo, sí se puede argumentar que las acusaciones tienen motivaciones políticas y su derecho a asilo podría ser defendido incluso bajo ese principio. Otro más. Muchísima jurisprudencia, por cierto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No acabaríamos hoy. En varios casos, de hecho, y les voy a citar solamente alguno. León Carvajal contra Colombia. La Corte defendió el asilo de individuos, incluso con acusaciones de delitos comunes, siempre que se demuestre que la persecución tiene un trasfondo político o si el juicio no cumplió con las garantías procesales adecuadas. Uno más, opiniones consultivas de la ONU, no nada más la jurisprudencia. Hay muchas opiniones emitidas por organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, que a menudo han destacado esta necesidad de evaluar cada caso de asilo individualmente, considerando no solamente la naturaleza de los delitos, sino el contexto político por el que esto sucedió, sobre todo cuando hay casos de riesgos de persecución política. Otra raya más al tigre, convenios internacionales sobre derechos humanos. Y estos convenios, que incluyen por supuesto la misma Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, son relevantes si se argumenta que Glass podría enfrentar tratos inhumanos si era devuelto a Ecuador, y esto sucedió, independientemente de la naturaleza de los delitos de los que se le haya acusado. Por eso, este incidente de Ecuador, amigos, no tiene precedentes. Por primera vez, vimos una acción directa y violenta contra la sede diplomática de otro país con la intención de arrestar a una persona que había sido asilada. Más allá de que Ecuador estuviera o no de acuerdo, la inviolabilidad de los consulados era un tema aparte. No tenía por qué revolverse. Y esto no solamente pone en tela de juicio la seguridad de las embajadas alrededor del mundo, sino que también establece un peligroso precedente si esto no tiene consecuencias legales. Porque esta violación de estos tratados internacionales por parte de Ecuador no solo representa una infracción a las normas establecidas, sino que también está amenazando con erosionar la confianza de los acuerdos internacionales que protegen los derechos humanos y también las relaciones diplomáticas. Imagínense, si las embajadas no pueden garantizar seguridad y protección, ¿qué queda para la diplomacia y para la solución pacífica de las controversias? Y mientras todo esto pasa, increíble pero cierto, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa dijo que no se arrepiente de la decisión de allanar la embajada mexicana, argumentando que algunos gobiernos usan el asilo político para darle impunidad a otros, y encima hoy está denunciando a México. Ecuador demandó a México el lunes ante la Corte Internacional de Justicia. La acción legal, según la Cancillería ecuatoriana, se debe al asilo político otorgado por México al ex vicepresidente Jorge Glass cuando era indagado por corrupción y por interferir en asuntos internos. La Cancillería denunció las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales a partir del 17 de diciembre de 2023, cuando Glass se refugió en la embajada mexicana en Quito. El 5 de abril, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó asilo político. Ecuador también pide que se declare que México ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios, como es el caso de Glass. Esta demanda ocurre un día antes de que la Corte Internacional de Justicia comience a escuchar los alegatos de ambos países por el asalto de la policía ecuatoriana, bajo autorización del presidente Daniel Noboa, a la embajada mexicana, horas después de que fuera anunciado el asilo para Glass. El ex vicepresidente fue detenido y enviado a prisión.
Ante la violenta irrupción a su delegación diplomática, México demandó a Ecuador por violar la Convención de Viena y sostiene que es el país que concede el asilo al que corresponde calificar si procede o no. Glass, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, es investigado por el desvío de fondos públicos y sobre él pesan 2 condenas de corrupción. Pero claro, México no se está tampoco quedando de brazos cruzados frente a estas acusaciones de Ecuador. Este martes, de hecho, el Estado mexicano también llevó su caso ante la Corte Internacional de Justicia exigiendo responsabilidades por el asalto a su embajada en Quito y por la agresión a nuestro personal diplomático, en un acto que calificaron de violación flagrante al derecho internacional, y la soberanía mexicana también estuvo comprometida. La policía ecuatoriana no solamente irrumpió en la embajada el pasado 5 de abril, sino que también, por supuesto, detuvo a Jorge Glass y con esto, pues cometió una serie de atropellos a la diplomacia internacional. México, por lo pronto, ha pedido que Ecuador sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas hasta que no haya una disculpa pública por estos actos. Daniel Noboa dijo que eso no va a suceder. ¿Cómo justificó Ecuador esto? Bueno, pues recuerden que recientemente Daniel Noboa dijo que invitaba a Andrés Manuel López Obrador a comer tacos para arreglar esta situación. Y por supuesto que esto solamente escaló más las tensiones diplomáticas. En la víspera de la audiencia en La Haya, ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores de México difundió también más detalles sobre la denuncia y el procedimiento judicial que va a seguir. Y esto, por supuesto, lo hizo, según varias fuentes, de acuerdo al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que promueve la resolución pacífica de controversias. Y a través de este medio es como México está buscando ahora una reparación adecuada que no solamente responda al incidente específico de los que fuimos víctimas, sino que también haya una garantía de no repetición. Sin embargo, pues no vemos que esto esté ocurriendo. Más bien lo que vemos aquí es que hay un enfrentamiento ante la Corte Internacional de Justicia que tendrá la última palabra en esto, porque pues Noboa no quiere ceder y México, por supuesto, está presentando su denuncia. Miren, esta es nuestra opinión. También va a ser importante ahora, Alba, ver la opinión de la gente. Tenemos muchísimas participaciones de Argentina, de Jalapa, de Uruguay, de Jalapa, Veracruz, México, de Uruguay, de Ecuador, de Chile, de muchos lugares. Curiosamente, fíjense, a veces duele más la chaqueta que el cuero. A veces defienden más a México desde afuera que desde adentro. Pero bueno, vamos a ver. Nunca falta el malinchista. Bueno, vamos a ver, porque cada quien tiene su percepción de las cosas, Claro. ¿no? ¿Tú qué opinas, Alba? Yo lo dije la vez pasada, yo lo vuelvo a repetir. Obviamente, como mexicana, me indigna. Hablando con la cabeza fría y políticamente, yo creo que lo que hizo Noboa, independientemente que sea la embajada mexicana, fue la peor estrategia política y legal que pudo hacer. ¿Por qué? Yo se los dije la vez pasada. Él hubiese tenido otro escenario internacional y político con sus aliados, Colombia no hubiese parado de darle energía en ese momento cuando sus plantas eléctricas no están al 100 en Ecuador. Si el señor, lejos de invadir la embajada mexicana, no le hubiera dado a Glass el salvoconducto, que legalmente se lo tenía que dar, sí. Pero pudo haberse hecho pato, como decimos en México, pudo haberlo retrasado y entonces sí recurrir a todas las cortes internacionales para demandar a México sin invadir la embajada. Y otro gallo sería el que estaría cantando y estaríamos hablando de otro tipo de situaciones. Invadir una embajada no creo que haya sido la mejor jugada y la más inteligente. Entiendo que muchos dicen, es que el señor era un delincuente, era o no era. No vamos a entrar en ese detalle. Violó varias leyes Ecuador. El presidente ecuatoriano no debió asaltar la embajada. Había otros caminos que él podía utilizar y entonces la historia sería completamente distinta. Si antes de asaltar la embajada el presidente ecuatoriano se hubiese ido a la Corte Internacional a demandar a México por intromisión, por obstaculizar la justicia, por lo que ustedes quieran, hubiese demandado a México en todas las cortes,
no hubiese invadido la embajada y le hubiera negado el salvoconducto al señor. Claro. Legalmente me aferro con todo a que Glass no salga del territorio ecuatoriano, aunque esté dentro de la embajada mexicana, y me voy a aferrar con todas mis herramientas legales. Como le han hecho con Julian Assange. Exacto, exactamente igual. Y ¿sabes qué? Me voy a pelear contigo en todas las cortes internacionales, me voy a ir a la ONU, te voy a llevar y te voy a exhibir en todo el mundo, pero no voy a violar tu embajada. Ojo, Alba, que mira, curiosamente Ecuador le da asilo en su momento a Julian Assange en Ecuador, en la administración en donde Jorge Glass era vicepresidente, algo que no le va a perdonar Washington a Jorge Glass, y también por esto podría decirse que si detrás de esto hay la mano de Washington, no lo dudes, que Claro. es un cobro de facturas del momento en donde Ecuador asiló precisamente a Julian Assange. Pero Julian Assange también era acusado de delitos comunes en Estados Unidos, ¿eh? Y a pesar de que era acusado de delitos, Ecuador le dio asilo. Ojo, porque entonces hoy Ecuador, por Ecuador me refiero a la administración de Noboa, asume que por estar acusado de un delito común no tenía que asilarse a Glass, cuando Ecuador hizo lo mismo. Julian Assange, que era acusado de delitos graves en Estados Unidos, fue asilado en Ecuador. Vamos a ver qué dice la gente, Alba. Por cierto, también tenemos una encuesta en estos momentos en YouTube, en el canal de Mexican Family. Hoy estamos en vivo simultáneamente en Alba Marina y en Victoria Alba. Porque Así es. pues somos lo mismo. Así. Entonces, voten. Esta encuesta es en el canal de Mexican Family. El siguiente tema va a ser, por supuesto, la encuesta en el canal de Alba Marina, pero vamos a permanecer en vivo en todos los canales. ¿Quién tiene la razón en el conflicto diplomático entre México y Ecuador? ¿México? ¿Ecuador? ¿Ambos tienen sus razones o ninguno? Voten porque su opinión es muy importante. Y miren, vamos a ver qué dicen nuestros amigos de la Argentina sobre esto, porque a lo mejor nosotros vemos de una manera esto desde México o desde Ecuador, pero vamos a ver nuestros amigos de América Latina cómo ven este conflicto desde fuera. Y bueno, el gobierno ecuatoriano es como el gobierno nacionista de Israel. Me importa una mierda las leyes. Por más que haya que respetarlas, yo no las respeto. Y demuestra a las claras que Noboa se ha convertido en un dictador, en una dictadura, envalentonada por el plebiscito, respecto a la inseguridad. ¿Ya? Ahora, que den gracias a Dios que Ecuador está muy lejos de México. Si no, México le tiraba 3 pedos y lo borraba del mapa. ¿Ah? Aunque si tienen misiles podrían hacer eso. Si es que tienen misiles, que no lo debe tener México. Misiles de largo alcance no debe tener. Es lo que yo hubiera hecho. Perdón, soy uruguayo. Soy de Uruguay. Yo hubiera hecho eso. 4 misilazos y a la mierda. Lo mismo pasa con Estados Unidos y Cuba y las dictaduras de Cuba y Nicaragua y Venezuela. No las hacen caer, no las liquidan, porque no quieren, porque les conviene. ¿Tá? Porque, a ver, los Castro tienen en las Bahamas, en el paraíso fiscal norteamericano, tienen $900 millones. ¿Y? Porque, a ver, es tan difícil tirarle 4 misilazos y liquidar al sistema comunista. Liquidás el parlamento, el gobierno, todo lo que sea centros de poder. Los liquidás, los borrás del mapa, sin tocar al pueblo, y se terminó el problema. Sin mover un dedo, sin invadir. Bueno, lo mismo pasa con México. México no lo hace porque no quiere. Y lo mismo pasó con Rusia, que todavía no lo ha hecho. Ahora empezó a destruirle las armas. Está bien, tienen que dejarlo quebrado económicamente y militarmente. Para quedarse con el país, está bien. Si Ucrania fue parte de Rusia, o de la Unión Soviética, que es lo mismo. Ese es el mundo que tenemos. Es el mundo que tenemos. Es como acá en Uruguay. La izquierda promueve el plebiscito que si vos
¿Te informás? Es ilegal e inconstitucional. Porque pretenden legislar sobre cosa pasada. ¿A qué voy? No puedes aprobar una ley que viole un plebiscito anterior, en el 97, donde el pueblo dijo que no a la reforma. Ese es el comunismo. Y pretenden que ese dinero de la gente termine en el bolsillo del que suponen va a ser el gobierno de ellos, que no van a ganar nunca más izquierda en Uruguay. ¿Ah? Nunca más fraude amplio. Como decimos, son un fraude. ¿Ah? Yo te informo porque a lo mejor de esas cosas, claro, hablar solo de Rusia, Estados Unidos, China, claro, ni los videntes hablan de Uruguay. Como que parece que Uruguay fue un pueblo elegido porque todos tienen 1000 problemas graves, como Argentina, Brasil, todos los países potentes. De Uruguay nadie habla. Nunca Uruguay tuvo los quilombos que tienen todos los demás. Ponete a pensar, ¿no será el pueblo elegido de Dios y los judíos están equivocados en eso? Pues fíjate que no me estaba, me causó risa la forma tan espontánea en la que hace esta reflexión nuestro amigo, pero yo lo tomo con mucha seriedad el comentario, pero claro, nuestro amigo tiene su toque de humor en lo que dice, pero tiene muchísima razón en el tema de que México no ha querido elevar esto en conflicto bélico porque no somos un país belicoso, somos un país de paz. El mismo, mira, Alba, ni siquiera en el esquema que dice nuestro amigo de nada más le manda 4 misilazos, no, que creo que no los tenemos hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, y mejor así. Y no, o sea, no somos un país de guerra. Pero mira, Alba, tan sencillo como que mucha gente en México se indignó por lo que estaba pasando en Ecuador y fue afuera del consulado ecuatoriano, precisamente en México. ¿Y qué hizo México? Mandó a resguardar el consulado ecuatoriano para resguardar la seguridad de los diplomáticos y proteger a los diplomáticos ecuatorianos. Claro. Porque no somos iguales. No. Comparando administraciones. Se garantizó la seguridad de los diplomáticos ecuatorianos. Se les trató como son, como hermanos. Uh-huh. Porque Noboa no es Ecuador. Tan sencillo como haberles regresado la cortesía de, pues hay que la gente haga lo que quiera, ¿verdad? Pues se nos salió de control. Sí, pero pues si pues yo no voy a abogar por ellos, pues entonces... Porque no se trata de tirarnos piedras entre consulados. Decía aquí nuestro amigo, el ingeniero... Ricardo Yepes Intriago. México hubiera enviado su avioncito Hércules si no se daba el salvoconducto. Eso hubiese sido correcto. Amigo, México pudo haber enviado o hubiese enviado el Hércules, un helicóptero, lo que hubiese querido. El detalle está en que cuando el señor Glass pusiera un pie fuera de la embajada mexicana, podría ser pues ahora sí que lo podían detener. Otro detalle. Para poder un helicóptero mexicano llegar a la embajada mexicana que se considera suelo mexicano, necesita un permiso porque está surcando espacio aéreo ecuatoriano. En sí, no se podía sacar, aunque México mandara el avión Hércules. Si el gobierno ecuatoriano no daba el salvoconducto, así mandara el avión Hércules, así mandara todos los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, el señor Glass no podía poner un pie fuera de la embajada mexicana. Para eso era el salvoconducto, para poder salir de la embajada al aeropuerto y de ahí volar. Por eso les decía, si el presidente, le negaba el salvoconducto y lo hubiera llevado a las cortes internacionales, lo que está haciendo ahorita, antes de invadir la embajada, lo hubiera hecho, la respuesta internacional hubiese sido otra completamente, porque necesitaba un permiso especial, porque al momento de que el señor Glass pusiera un pie fuera de la embajada mexicana, es territorio ecuatoriano. A las embajadas se les considera territorio de los países que representan, de la bandera que están ondeando. Entonces, dentro era como que el señor Glass estaba en México.
para eso necesitaba el salvoconducto. Mucha gente aquí en el chat, y se los agradecemos de corazón, está diciendo Fuerza México, Ecuador está contigo. Agradecemos demasiado estas muestras de cariño, dice nuestro amigo Gustavo Batallas. El actual gobierno de mi país ni representa el sentir de la esencia del pueblo. Le asaltó su conciencia política con promesas que nunca dijo en campaña. Lo que está haciendo en el poder hoy, ya todo está subiendo el costo de vida. Sí. Y les agradecemos muchísimo a nuestros hermanos ecuatorianos que mandan su solidaridad y apoyo. Bueno, miren, nosotros hemos dicho que valoramos mucho la diversidad de opiniones en nuestro podcast. Si alguien piensa distinto de nosotros, siempre la diversidad enriquece. Vamos a ver qué dice nuestra amiga Yaya, que nos manda también su opinión desde México. El conflicto se origina no por la culpa del gobierno de Ecuador, se origina por el gobierno de López Obrador. Jorge Glass, huyendo de la justicia de su país, burlando la justicia de su país, condenado con 2 sentencias firmes, una por asociación ilícita, que es el caso Odebrecht, y la segunda por cohecho agravado, que es el caso de los sobornos. Cuando Jorge Glass entró en la embajada mexicana y pidió asilo político, como si fuera un perseguido político, un perseguido por sus ideas políticas, el gobierno mexicano debió decirle a través de su embajada en Quito: señor Glass, lamentamos decirle que de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, el asilo político solo se le puede conseguir a un perseguido político y 1. Ecuador no es una dictadura. 2. Daniel Noboa no es un dictador. Y 3. A usted no se le persigue por razones políticas. Usted se le ha condenado por corrupción, por robar dinero público, por aceptar sobornos. Usted tiene que presentarse todas las semanas para cumplir su libertad condicional que se le concedió generosamente por un juez que recibió sobornos de un narco. Por lo tanto, el gobierno de México y su delegación diplomática en Quito no va a conspirar contra la justicia de Ecuador, protegiéndolo a usted y sacándolo a usted de Ecuador en un avión de la Fuerza Mexicana, porque ese era el plan del narcopresidente López Obrador, que en protección de los narcos se metió en conflicto con Ecuador. Contrastantes las opiniones de nuestro amigo de Uruguay con nuestra amiga que nos sigue de Argentina. Respetamos todas las opiniones. ¿Es de Argentina? Yo lo escuché en nuestra amiga que nos sigue de México, contrastante con nuestro amigo de Uruguay, ¿no? Y la gente de Ecuador mismo que está mandando aquí. Respetamos todas las opiniones, por supuesto. Y lo dijimos. Cualquiera que sean las opiniones, las vamos a compartir en este podcast porque la diversidad enriquece. En lo personal, como abogado, por supuesto, con todos los artículos, con todas las convenciones que le citamos hace un momento, que no las vamos a repetir porque son demasiadas, ya dijimos por qué es más falso que una moneda de 3 pesos decir que México no tenía el derecho de otorgarle la protección o el asilo a Jorge Glass. Y miren, ese argumento se cae tan fácil porque el mismo Ecuador le dio protección o asilo bajo la Convención de Caracas también a alguien que enfrentaba a la justicia en Estados Unidos por delitos graves, mucho, pero mucho más graves de los que se le acusan a Jorge Glass. Y aún así Ecuador le dio el asilo. Es Julian Assange. Y se respetó el derecho de Ecuador de darle la protección política a Julian Assange. Que no es lo mismo, tienen razón, es peor. No porque Julian Assange haya hecho cosas peores, sino porque se le acusa de cosas peores. La diferencia es que Estados Unidos tuvo que respetar el derecho internacional y la inviolabilidad de la soberanía de los países. Porque como dice nuestro amigo uruguayo, y tiene toda la razón, tan fácil que hubiera sido para Estados Unidos, que él sí los tiene, mandar misiles de largo alcance a Ecuador y deshacerse del problema de Julian Assange y de la afrenta. No lo hizo por respeto a la diplomacia internacional, aunque por dentro quisiera echarle mano a Julian Assange, pero hay un respeto a la diplomacia internacional y al derecho internacional, Alba. Así es. Y respecto al último, al hashtag de narcopresidente, pues podemos decir, pero si no hay pruebas, es difamar, es difamación. Entonces caemos en el juego del hashtag que lo puso en línea Estados Unidos y caemos en el juego con de los Estados bots de Twitter. Con los bots de Twitter que cuestan a 3 likes y a 3 retweets por $1 mexicano, que están en Argentina. Sí. Información de un especialista en seguridad e inteligencia cibernética de España. Sí. No mexicano,
no tiene nada que ver. Él fue el que detectó de dónde venían estas granjas de bots. Entonces, cuando uno replica ciertas cosas y ciertos señalamientos que son tan fuertes contra una persona como que está inmiscuido en el crimen organizado, uno tiene que tener pruebas o fundamentos para asegurarlo, porque si no cae uno en el juego de la difamación. Claro, pues escucho muy cargado de emociones, ¿no? Un comentario muy cargado de emociones, de hashtags, pero compartimos sus opiniones de todos. Claro. Y yo creo que es importante debatir los distintos puntos de vista de todos. Miren, vamos a ver qué opinan nuestros amigos de México, porque evidentemente no todos opinamos lo mismo en cualquier lugar del mundo. Hola Víctor y Alba, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Enrique Javier de Jalapa, desde nuestro amado estado de Veracruz. Pues la verdad es que a mí me parece que es una situación verdaderamente absurda. Es inconcebible como una persona que agrede a otra ahora se ponga precisamente a demandar ante instancias internacionales al agredido. O sea, verdaderamente es algo que es para pensar, porque en este caso yo creo que si están ellos queriendo hacer esta acción es porque precisamente tienen un soporte, y claro, su soporte es obvio, es por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, ya vimos que precisamente ante la instancia de la ONU, precisamente recibimos todo el respaldo por parte de los demás países a nivel internacional. Veremos qué pasa en la Corte Internacional de La Haya. Un saludo, hasta luego. Muchas gracias, amigo. Fíjate que alguien nos pregunta aquí en el chat. Víctor, ¿por qué pusiste este audio de esta señora? Y manifiesta su opinión. Porque creo, amigo, que es importante que quede bien claro que aquí compartimos la opinión de todos, porque a veces nos dicen que seleccionamos los audios de las personas que piensan como nosotros, y no, la verdad es que nosotros ya dimos nuestra opinión, dejamos muy claro nuestro punto de vista. No todos tienen que pensar como nosotros y no queremos caer en lo mismo que CNN o D&W. Yo digo, nosotros estamos en el sótano de nuestra casa, ¿verdad? No somos una televisora, pero no queremos por ningún motivo vender una sola versión de la historia. A mí, yo desde mi perspectiva, para mí este asunto es claro y genera indignación. Yo no alcanzo a comprender cómo hay mexicanos a los que no le indigna. Pues, pero respeto el punto de vista de cada quien y es importante también ver por qué no le indigna. Bueno, qué piensa precisamente de esto. Claro, sobre todo porque entiendo que ahorita los ánimos están demasiado candentes en México desde que empezaron a salir estas notas, desde mucho antes. El gobierno de López Obrador ha tenido tiene mucha gente que está muy a favor de él y también mucha gente que está muy en contra de su gobierno, de su administración. Entonces, cuando se habla del gobierno, se encienden los ánimos para bien y para mal, por así decirlo, para bien con la gente que lo ve bien y para mal con la gente que lo ve mal, ¿no? Entonces, se desatan todo tipo de opiniones. Pero Alba, no te puede negar, no te puede nublar la razón. Mira, no voy a criticar a las personas que externan su opinión porque me parece que es importante, ¿verdad? Externar la opinión de todos y respetar la opinión de todos. Así como nosotros pedimos que se respete la nuestra sin caer en la agresión. Claro. Pero lo que sí creo, Alba, es que no puede ser como dice mi suegra, que duela más la chaqueta que el cuero. Ahora, así lo vemos nosotros. Mira, déjame ver porque nosotros estamos... Oye, que si va a haber en el chat quien diga es que tú estás con López Obrador o es que la persona que escribió está en contra de López Obrador. Bueno, posición neutra. Claro, no, y sobre todo que la amiga dio su opinión y nunca faltó al respeto. Nunca habló una mala palabra. Se expresó. Y como yo dije, lo que yo lo critiqué... Bueno, por lo menos no a nosotros, ¿verdad? No, exacto, no pero a yo nosotros, creo que si haces acusaciones... Exacto, a eso es a lo que voy. A las acusaciones que dijo con el hashtag que se volvió tan famoso, es en donde uno tiene que tener cuidado para no caer y seguir el juego de la difamación cuando uno no tiene pruebas. Únicamente en eso. De ahí en fuera, realmente no hubo una palabra, nada. Entonces, ¿por qué no poner su opinión? Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Chile, que están ajenos a este conflicto. Hola Víctor y Alba, les habla Francisco de acá de Chile. Con respecto a lo que es el problema entre Ecuador y México, bueno, Ecuador en sí violó un derecho de la Carta de la ONU con respecto a lo que es la entrada
a la Embajada de México. O sea, de hecho, Ecuador invadió territorio mexicano, en pocas palabras. De hecho, esto es algo que está condenado casi por toda Latinoamérica. En mi país también se condenó eso, porque realmente igual, o sea, de hecho, acá en Chile también se hacen protestas pro Palestina, lo hacen al frente de la Embajada de Israel, pero igual desde afuera, como también de Estados Unidos, todo normal, o sea, pero nunca con la intención de atacar o aperar ciertas embajadas, o sea, porque realmente igual todos sabemos que igual eso no se puede hacer, porque realmente si estás haciendo eso, estás simplemente atacando a otro país. Y lo que hizo el gobierno Noboa fue atacar a México. Pese a que no hubo muertos, pero sí una amenaza, no es claro, o sea, realmente uno lo puede considerar así de bajo riesgo, de baja magnitud, pero en realidad no es nada comparado con lo que hizo Israel con la embajada de Irán, que la bombardeó. Pero siendo diferentes ambos grados, igual es un ataque a territorio extranjero. Es una cosa que no se puede hacer y es una declaración. Y eso, si fuera la embajada de mi país la que fuera atacada en otro país, ya estaríamos hablando de que mi país estaría declarándole la guerra a cierto país por invadir una embajada de mi país en ese país. Claro. Pero es que le salió barato, Alba. O sea, fíjense, amigos, qué importante es ver la percepción. Nuestro amigo de Chile dice cómo percibe las cosas, pero también dice, por menos que eso, mi país ya le hubiera cantado la guerra a Ecuador. Sí. Sí, honestamente, porque lo que hizo Noboa fue una invasión. Es lo que pasa. Legalmente es eso, es una invasión. Podemos debatir si debieron darle o no el asilo. Eso se puede debatir. Lo que no se debate, amigos, porque se violan todas, no hay ninguna justificación para la invasión. Como les digo, hay muchísimos caminos que el presidente ecuatoriano pudo seguir antes de llegar a esto. Claro. Mira, dice nuestro amigo José Troya, pedimos disculpas a nuestros hermanos mexicanos. Hay una persecución política tremendamente voraz. El expresidente Glass fue sentenciado con falsificación de pruebas. La justicia ecuatoriana forjó pruebas. Supongo que iba a poner nuestro amigo ahí. Y muchos comentarios de amigos que nos siguen desde Ecuador que nos dicen que no representan las acciones de Noboa, por supuesto, al pueblo ecuatoriano. Y eso, por supuesto, que hay que aclararlo. O sea, nuestra solidaridad y con nuestros hermanos de Ecuador. Esto no nos tiene que distanciar como países, porque este tipo se va a ir y nosotros aquí vamos a seguir con el favor de Dios. Exacto, o sea, realmente se dice Ecuador, como siempre lo hemos dicho, como cuando decimos Estados Unidos, porque afortunada o desafortunadamente, como ustedes gusten verlo, es el representante el que toma las decisiones, no es todo el pueblo. No se puede decir que todo Ecuador es malo o todo Ecuador estuvo de acuerdo, porque sí, hay una parte de la población que apoya la acción de su presidente y hay otra parte a la que no, y están en su derecho. Por supuesto, el presidente está jugando dentro del Ecuador sus cartas para subir su popularidad, porque hizo un referéndum, por lo que ustedes quieran, esa es la manera en la que lo está haciendo. De igual manera, el presidente mexicano en el país está haciendo lo mismo. Entonces, cuando el presidente López Obrador toma una decisión, se dice México, aunque no cada mexicano esté de acuerdo, como la chica que mandó el audio, que no está de acuerdo. Entonces, así Mira, se Alba, dice. Dice Rick Trust, no se puede dar asilo a quienes tienen proceso. Lo que hizo Obrador es ilegal, por lo tanto no actuó en consecuencia. Entonces, ¿te parece, amigo, que cuando Ecuador le dio asilo a Julian Assange, que enfrenta un proceso desde entonces y ahora lo sigue enfrentando, Estados Unidos debió actuar en consecuencia, como dices tú, e invadir Ecuador? Yo creo que esa es una retórica peligrosa, sí. Peligrosa. Entiendo, pues, que puede haber posturas porque nos simpatice
López Obrador, nos simpatice Noboa, pero meter ese tipo de lógica puede ser contraproducente porque abre la caja de Pandora, ¿eh? Vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Bogotá de este conflicto. ¿A quién le dan la razón? Alba y Víctor, buenas noches. Luis Felipe Oñate desde Bogotá. Yo sí creo que se pudiera revertir el acuerdo OTAN-Ucrania. Lo que pasa es que no hay voluntad política y menos económica. Como ahorita están intentando involucrar a otro país dentro de la guerra para cambiar. Nuestro amigo opina del conflicto en Ecuador, del conflicto de la OTAN en Ucrania, pero vamos a ver qué dice nuestro amigo Aldo desde Uruguay. Hola Víctor y Alba, ¿qué tal? Buenas noches desde Uruguay, les habla Aldo. Un saludo para todos, la comunidad. Bueno, el primer tema que ustedes estaban planteando es la injerencia que ha tomado Ecuador para ingresar a la embajada mexicana de una manera que no es muy común. Por lo tanto, si no hay ese respeto y no se toman en serio las reglas de juego, como que la cosa no funciona. De todas maneras, yo pienso que habría que cerrar la embajada, salirse de allí hasta que esto no tenga una solución concreta, ¿no? Porque de otra forma uno está en la expectativa de que pueda pasar nuevamente y que puedan ocurrir casos o pueda ocurrir algo peor y sería peor el remedio que la enfermedad. Con el segundo tema, el mundo está sacando más armamento que caramelos. Es algo increíble, pero es así. Hasta esta altura del partido no podemos solucionar el tema de cáncer y algunas enfermedades que matan tantas personas y sin embargo hacemos otros elementos para matar a otras tantas personas y destruir y dejar una ciudad en escombros. Por lo tanto, pienso yo que eso es totalmente negativo para el mundo entero, ¿no? Y eso acá creo que habría que tomar el toro por los cuernos y bueno, patalear, como decimos acá, en todas partes del mundo para que las guerras cesen de una vez por todas. Pero eso... Mira, Alba, nuestro amigo precisamente pone el dedo en la llaga. ¿Por qué habla acerca, y lo corto para ponerlo un poco más adelante, porque habla acerca de la conformación de un nuevo orden multipolar? Pero también lo que nos habla, que es un tema que nosotros compartimos ustedes con ustedes en la comunidad de Telegram que íbamos a tocar, y para no espolearlo, acerca de cómo China y Estados Unidos hoy se están debatiendo el control del nuevo orden mundial. Pero ¿saben qué, amigos? Parece que esa guerra ya la tiene perdida Washington. La situación en el frente de batalla en Ucrania ha empeorado, algo que incluso el comandante en jefe de Ucrania ha tenido que salir a admitir recientemente. Rusia ha creado una ventaja significativa en fuerzas, en medios y en algunas áreas. Ha logrado éxitos tácticos que han reconfigurado partes del campo de batalla. Y esto plantea preguntas críticas. ¿Qué tan grave es la situación para que el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitara hoy Kiev de forma inesperada? ¿Qué efecto tiene el ataque ruso sobre los suministros militares dirigidos a Ucrania este fin de semana a sus vías de comunicación para que la OTAN no pueda entregar armamento a Kiev? ¿Está Ucrania en una posición de perder más terreno sin cambio drástico, sin poder recibir ayuda de la OTAN? Y yo creo que la pregunta clave de la noche, amigos, es: ¿todavía hay tiempo para que Ucrania pueda ganar esta guerra, o mejor dicho, la OTAN? Bueno, miren, esto fue precisamente lo que dijo hace un momento el propio secretario general de la OTAN y lo que tuvo que admitir el propio Zelensky. La OTAN confía en que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia. El secretario general de la Organización del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg,
visitó Kiev el lunes y se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El líder de la alianza militar admitió que los retrasos en las entregas de armas tienen consecuencias, pero se mostró confiado en que Ucrania podrá recuperar ventaja frente a las tropas de Moscú. Ukraine has been outgunned for months. Ucrania ha sido superada en armas por meses, forzada a racionar sus municiones. This means that few Russian missiles and Esto significa que menos misiles y drones rusos han sido derribados, y Rusia ha podido avanzar en la línea del frente, pero no es demasiado tarde para que Ucrania se imponga. Hay más apoyo en camino. prevail. More support is on the way. Zelensky pidió a sus aliados occidentales acelerar las entregas de armas y hacer fracasar la nueva ofensiva que, según Kiev, Rusia está preparando. La prontitud en el suministro literalmente significa la estabilización en la línea del frente, artillería de calibre 155, armas de largo alcance, defensa aérea y sistemas primarios Patriot. Esto es lo que nuestros socios tienen y lo que debería estar aquí en Ucrania para destruir las ambiciones terroristas de Rusia. El ejército ruso se está preparando para más acciones ofensivas y juntos podemos perturbar la ofensiva rusa. Nuestros aliados tienen todos los medios necesarios para esto. Desde el fracaso de la contraofensiva de Kiev el año pasado, Rusia ha ido ganando terreno frente a un ejército ucraniano con pocas municiones. Las tropas rusas reivindicaron el lunes la toma del pueblo de Semenivka en el este y el fin de semana dijeron controlar Novobakhmutivka, otra aldea en el frente oriental. Además, un bombardeo ruso con misiles dejó al menos 4 muertos el lunes en la ciudad de Odesa, en el Mar Negro, vital para las exportaciones ucranianas. Y miren, en medio de este caos que caracterizó precisamente el frente de batalla, sobre todo en el este de Ucrania, el control de posiciones estratégicas se ha convertido ahora en un verdadero juego de ajedrez geopolítico, pero sangriento y caótico. Varias veces al día, el dominio de puntos claves ha oscilado entre bandos de las fuerzas rusas, bandos ucranianas, pero después de este fin de semana esto cambió. Y ahora todo esto se ha complicado enormemente para las fuerzas ucranianas. ¿Qué significa realmente esta fluctuación constante que de pronto cesó y ahora Rusia comenzó a ganar terreno de una forma sumamente acelerada? Si lo vemos un poco más de cerca, en áreas como por ejemplo Verdichy y en otras más precisamente de la región del Donetsk y también de Luhansk, los defensores ucranianos han tenido que retroceder, de hecho, bajo la presión de un enemigo que no solamente los supera en número, sino que también tiene una ventaja en términos de equipamiento militar, de apoyo logístico, de tecnología, y estas retiradas no son solamente reconfiguraciones tácticas, son serios reveses para la OTAN. Esto representa pérdidas significativas de terreno en una zona que apenas estaba a unos 25 kilómetros de Avdiivka, por ejemplo, un núcleo urbano y un punto logístico crucial para Ucrania que hoy ya no tienen. ¿Por qué es tan importante Avdiivka, de hecho, para Rusia y cómo esto fue apenas la punta de lanza para reconfigurar la guerra en Ucrania? Es porque esta ciudad no solamente es un centro industrial, sino que también tiene una ubicación estratégica que ahora le ha permitido a Rusia moldear la propia perspectiva del frente de batalla y desde ahí cortar los suministros vitales y reforzar sus posiciones defensivas. Por eso, el hecho de que Ucrania perdiera Avdiivka y también todos los pueblos circuncidantes está abriéndole la puerta precisamente a Rusia para cambiar el curso del conflicto. Y encima de eso, si vemos, por ejemplo, la situación en otros lugares de Ucrania como Cheretín, que es también una nueva adquisición de Rusia, según precisamente fuentes de un grupo analítico del Deep State UA, confirmó que Rusia ya controla en estos momentos al menos el 80% del área. Y este dato no es nada más una estrategia, tampoco es una estadística, amigos. 80% del área es casi el control total de las fuerzas rusas en la región, y esto nos habla precisamente del avance y del control que tienen ya en la zona de Luhansk y de Donetsk.
Y ahora estamos viendo cómo estos movimientos están sirviendo como punta de lanza de Rusia para posicionarse hacia el oeste, hacia el corazón precisamente de la región de Donetsk. Y frente a esa intensificación del conflicto en el este de Ucrania, la respuesta de Zelensky ha sido estratégica, pero muy desesperada. En un esfuerzo de contener el avance de Rusia, lo que ha hecho es desplegar algunas de sus unidades de élite de inteligencia militar hacia una región llamada Chasiv Yar, que es un punto neurálgico en el mapa del conflicto actual. Y aquí los defensores ucranianos, conocidos por, obviamente son fuerzas de élite, están enfrentando una lucha crítica, pero los mandan sin balas, sin equipamiento adecuado, y eso, por supuesto, los hace una presa fácil para que Rusia capture este bastión clave. ¿Por qué es tan vital para Ucrania ahora pelear por Chasiv Yar? Simplemente porque si esto cae, amigos, va a significar un acceso directo para Rusia hacia el corazón de Donetsk. Y esta es un área muy importante en términos de estrategia militar para Ucrania. Para Ucrania, lamentablemente, este punto ya está perdido prácticamente. No es solamente una línea en el mapa, es un epicentro precisamente de una serie de enfrentamientos que van a redefinir la trayectoria del conflicto en las próximas semanas, meses o incluso horas. Por eso la lucha en esta zona es vital para Ucrania y miren cuán importante será que incluso Stoltenberg, el secretario general de la OTAN en persona, hoy estuvo en Kiev. Con más de 1.320 soldados rusos que ya están reportados ahí, en la región precisamente, y con un informe que ahora da un punto de luz precisamente sobre lo que está pasando aquí en un terreno en donde la realidad es muy compleja, en donde hay por supuesto una superioridad de artillería, una superioridad militar, y la pregunta es, ¿cuántas horas o semanas podría soportar más Ucrania? No sé si hablar de meses, pero lo que estamos viendo es el llamamiento de la OTAN cuando dice, si no suministramos suficientes armas a Ucrania en estos momentos, es cuestión de vida o muerte para que este conflicto se defina. Eso fue lo que dijo Stoltenberg, básicamente en esta visita sorpresa de la OTAN a Kiev. Y ahora los aliados de la OTAN pues tienen que aceptar que no han cumplido con lo que prometieron. Y esto ha tenido consecuencias graves en el campo de batalla. La falta de municiones prometidas, la falta de defensas antiaéreas. Y ahora dicen que por fin ya aprobaron la ayuda, que por fin ya va en camino. Pero es demasiado tarde. Miren, Ucrania no tiene en estos momentos defensa antiaérea. Y entonces lo que hace es que precisamente su cielo se vuelve sumamente vulnerable. Y las entregas de la OTAN son prácticamente, pues si no imposibles, sí muy difíciles en estos momentos para que lleguen a Ucrania. Y entonces estamos viendo cómo la ayuda está aprobada, pero de eso a que lleguen hay una gran diferencia. Estados Unidos, que siempre había estado enviando de forma constante el flujo de armamentos, en estos meses en donde paró de hacerlo, prácticamente le dio una sentencia final a Zelensky sobre esta guerra, que sin ser catastróficos, evidentemente el fin de semana nos quedó muy claro que las vías de suministro están en control ruso. Mucho tiempo se pidió por parte de Zelensky que se le dieran los sistemas Patriots para poder precisamente evitar el escenario que hoy tienen y en donde parece que ya hay un jaque, Alba, en la entrega de suministros y no hay una manera sencilla que se vea en el horizonte para que lleguen. No. Sobre todo cuando supuestamente recuerdan que hace unas semanas les decíamos, Canadá pagó por el sistema antiaéreo supuestamente para Ucrania. Se lo pagó a Raytheon y se lo pagó muy caro. Y no hay fecha para que se lo entreguen. Entonces dices, ¿y el dinero? ¿Quién se lo embolsó? Porque Canadá dice que ya lo pagó. Y Raytheon, que le pregunten a las autoridades canadienses. Entonces ahí como que está muy raro. Mientras tanto, Ucrania no tiene un sistema antiaéreo que se supone ya le habían prometido y que le iban a dar. Y luego otra cosa que de verdad yo no soporto al secretario general de la OTAN, a Stoltenberg, se me hace tan cara dura que vaya a pararse Ucrania después de lo que dijo después la falta. De lo que dijo de los ucranianos, exacto, básicamente. O sea, no hay que tener vergüenza y obviamente este señor no la tiene
Porque, ¿cómo dices, primero, que ha sido un negocio muy beneficioso para la OTAN, que ningún soldado de la OTAN ha muerto cuando han muerto miles de soldados ucranianos? Como cuando si no importaran las vidas ucranianas. Exacto, como si no importaran la vida de un soldado ucraniano, como si no importara la vida de un ciudadano ucraniano, cuando hay miles de personas desplazadas, cuando hay miles de personas con los hogares destruidos, y que digas, es un gran negocio para la OTAN. No, señor, no es un gran negocio. La guerra no es un gran negocio. La guerra es un gran dolor, una gran destrucción. Bueno. Pero por supuesto, él está recibiendo su sueldo, él está en una oficina con aire acondicionado. Incrementar las aportaciones a la OTAN. Y él sí come, él sí está sano, su familia está bien. Por supuesto que no le interesa que la familia de un soldado esté llorando su pérdida, que la familia de un soldado esté sufriendo porque no sabe si su soldado familiar va a sobrevivir. ¿Cuántas veces, Alba, no se ha hablado acerca de paz en Ucrania? ¿Cuántas veces no se han propuesto negociaciones de paz? Y recordemos cómo el mismo Anthony Blinken y el mismo Stoltenberg dijeron que no era momento para hablar de paz. ¿Por qué? Porque no se habían cumplido los objetivos de la guerra. Y ahora están más lejos de cumplirse. Por cierto, la encuesta de este tema, amigos, es: ante la superioridad rusa en el campo de batalla, ¿debería Ucrania negociar una tregua? ¿Es su única salida? No, aún puede ganar Ucrania, o C, depende de las condiciones. Voten, es importante su opinión, amigos. Pero a mí me parece, Alba, que ya en este tema ha quedado muy claro que la paz no era una opción mientras no se cumplieran los objetivos precisamente de debilitar a las fuerzas de uno de los... Nos han vendido como el enemigo número uno de Occidente, cuando, Alba, realmente resulta que el enemigo número uno de Occidente es China. Nada más que no se meten con ellos porque saben que esa es una guerra perdida. Exacto. Y ahora se dieron cuenta que esa también ya es una guerra perdida, por cierto, pero pensaban otra cosa. No la midieron, por eso les digo. O sea, ese señor, aparte de que no tiene vergüenza, es un pésimo planeador. Alba, a lo mejor iban en una estrategia de 1 por 1. Primero vamos con Rusia y después sigue China. Sí, pero... O China va a poner sus barbas a remojar. Y parece que esto le salió muy, pero muy mal. Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos precisamente desde Chile. Hola, Víctor y Alba, les habla Francisco de acá de Chile. Mira, con respecto al tema que quieren tratar, bueno, hay que reconocer que Rusia ya tiene la ventaja de hace varios meses sobre la supremacía, tanto en tierra, en mar y aire en Ucrania. En estos momentos yo creo que Rusia ha demostrado su músculo en esta guerra, y ya te digo, esto de la guerra de Ucrania me hace parecer como bueno, va a ser medio cómico lo que voy a decir, pero esto parecía que fuera así como una caricatura del coyote y el correcamino. O sea, en este caso el coyote son Ucrania y la OTAN. Y el correcamino es Rusia. O sea, todos los planes que hace el coyote, los coyotes OTAN y Ucrania, no les resulta para nada. Mandan armamentos nuevos, mandan cartas, cosas de armamentos de tecnología. Supuestamente que también Estados Unidos mandó los Abrams, y realmente no les ha resultado para nada. De verdad, esto lo que hace la OTAN, de mandarle ayuda a Ucrania o Estados Unidos, esos paquetes millonarios, realmente no están resultando muy efectivos, y la verdad que está llevando a los mismos ucranianos, la fuerza ucraniana, al fracaso rotundo. Yo creo que ya debería haber una tregua. Ya. Mira, Alba, precisamente dice aquí uno de nuestros amigos que nos está viendo en YouTube acerca de los sistemas Patriot. Los Patriot no sirven contra los Kinzhal, más tardarían en llegar que los desbaraten como los tanques. Bueno, pero fíjate que menos van a servir los Patriot si no están desplegados. Y hay una cuestión, Alba. Si no tienen municiones. No, ponte que lleguen. Es que estaba yo leyendo un artículo militar en la mañana y decía, tiene lógica. En estos momentos,
la defensa aérea antimisil de Ucrania es cero. No tienen, son totalmente vulnerables. Entonces, cualquier misil que dispare Rusia impacta en el blanco. Sí. Seguramente siguen teniendo en su resguardo algunos para proteger Kiev, la capital de Ucrania, y no los pueden mover de ahí porque imagínate, pues ya, ya toman Kiev y ya se acabó esto, ¿no? Entonces están sumamente vulnerables, por eso necesitan tanto los Patriots para proteger su espacio aéreo. El problema, Alba, es que al ya no tener, una vez que lleguen, necesitan ser trasladados hasta las posiciones en donde tienen que desplegarse y capacitar o entrenar a los soldados de esa zona para que los operen. Mira, lo de menos es que digan que viene una cuadrilla de mercenarios que en realidad son personas bien preparadas de la OTAN para manejar los Patriots. Eso es lo de menos. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho y seguro lo volverán a hacer. A ver, ve a desplegarlos en Donetsk o en Luhansk. ¿Tú crees que Rusia va a dejar que lleguen hasta allá? No. Si bien no se terminaron de asomar por las vías del ferrocarril cuando ya estaban volando en pedazos, ahora imagínate meter esos Patriots apenas en arrastrarlos hacia Donetsk o Luhansk o las áreas que tú me quieras decir. Los tiene, las vías para resurtir de Patriots y armamento las tiene estranguladas Rusia. Esa es la realidad. Les voló el tren, les ha volado varias vías. Entonces, ahorita la OTAN está viendo la manera de meterle armas a Ucrania porque Rusia se está encargando de estrangular las vías de comunicación. Preguntaba nuestro amigo JGTRXRT. Amigos, ¿qué está pasando en Bielorrusia y Lituania? Se dice que están atacando con drones a Bielorrusia. Esta nota es de hace 5 días, amigo. Bielorrusia declaró que estaba recibiendo ataques con drones de parte de Lituania y Lituania salió y lo negó. De hecho, Lukashenko había hecho una declaración de que lo estaban queriendo arrastrar a la guerra con Hablamos Rusia. de eso el viernes, Así me parece. es. Sí, fue una nota de la semana pasada. Bielorrusia acusó directamente a Lituania. Lituania, por supuesto, salió y dijo que no, que ellos no habían mandado nada. Por eso suscríbanse a nuestros canales, porque aquí se van a enterar de todo. De todo, lo más rápido posible que podamos. No descansamos ni sábado ni domingos. Aquí estamos, Alba. Miren, amigos, la encuesta de este tema, que es precisamente, déjenme ponerles los resultados aquí en pantalla. Gracias a todos por participar. Ante la superioridad rusa en el campo de batalla, ¿debería Ucrania negociar una tregua? El 85% cree que sí, que lo mejor es negociar. El 8% cree que depende de las condiciones y solo el 5% dice que no, que Ucrania debería de continuar. Y bueno, amigos, a mí me parece que la cuestión ahora es si en estos momentos sigue creyendo la OTAN, Alba, que esto es una buena idea negociar ya o no, porque tenían, Alba, el año pasado mejores condiciones para negociar y se negaron. Ahora las condiciones son peores. Sí, completamente. Por aquí nuestro amigo Liubiux preguntaba y vi varios comentarios ya en el chat de que dicen que está circulando un video acerca de que generales ucranianos decían en los comentarios, nuestro amigo Liviu Alex dice, ¿por qué no habláis de los generales que torturan a los colombianos que han ido a Ucrania a ayudar? Se ve que muchos son racistas. Varios de ustedes, incluido el compadre Palomino, estaba comentando que hay un video que está circulando donde unos generales ucranianos están torturando a unos militares colombianos que fueron a ayudarles. Dicen que está en las redes sociales. No he tenido oportunidad de ver el video, vamos a averiguar y si es información que podamos compartir con ustedes que no sea muy sensible, que podamos compartir, que el algoritmo nos deje, con todo gusto vamos a hablar del tema porque es algo sumamente delicado, muy delicado. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.